Creo que no debería criticarse al presidente Gabriel Boric por decir que está por el apruebo en el plebiscito constitucional. Lo contrario, impedírselo, sería obligarlo a un acto de cinismo, de esos actos que ya estamos llenos. Porque impedir que un político, y él lo es de tomo y lomo, que se pronuncie sobre un proyecto de constitución política sería un contrasentido básico, una cosa un poco tonta. El asunto entonces es determinar dónde está el límite entre la legítima expresión por una preferencia y el intervencionismo. Eso de utilizar el poder que se detenta no solamente para gobernar, sino para beneficiar una causa que se ha hecho propia. Descartemos algunas cosas un poco infantiles que ha dicho la Contraloría. Eso de que se puede hacer proselitismo, o sea, que se puede hacer propaganda política fuera de los horarios de trabajo. Porque por decisión propia, cuando alguien decide ser presidente o decide ser ministro, lo es todo el día y no un rato. Porque, por ejemplo, si se comete un delito, por ejemplo, un atentado contra ellos en la tarde de un sábado, será obviamente contra el presidente o contra el ministro y no contra un ciudadano como usted o yo, o sea, uno cualquiera. El cinismo llega tanto que se ha determinado que los ministros, por ejemplo, pueden participar en campañas fuera de su horario de trabajo, sin usar fondos públicos. Por ejemplo, que usen su auto particular. Pero los siguen los escoltas, que lo cuidan en autos fiscales, con viáticos, a cargo del fisco, etc. Todo es un poco tonto. Pero volvamos al presidente Boric. Dirige un gabinete que para el próximo plebiscito está todo en forma unánime por el apruebo. Yo recuerdo que en el plebiscito de entrada, el gabinete del expresidente Piñera estaba dividido casi por mitades, algunos que iban a votar en contra y otros a favor. Crítica interna, entonces, el presidente Boric no tiene, están todos alineados. Como las encuestas demuestran una ventaja apreciable por el rechazo, ventaja que se está cortando con cierta velocidad, el único recurso que usó el oficialismo es la figura del presidente. Escondidas, salvo alguna esporádica aparición, están Loncón, Baza, Catrileos, Tingo, Lonconado. Entonces quedaba Boric y muy poco más. La verdad es que no hay más capital político, lo que confirma la fragilidad de la alianza gobernante. El presidente entonces bajó a la campaña, porque los presidentes, los gobernantes pueden subir y convertirse en figuras de todos o descender al faccionalismo. Gabriel Boric eligió esta última opción. El presidente está en campaña y como el país está dividido entre, yo diría, dos modelos de sociedad, dos alternativas muy distintas, en vez de convertirse en factor de unidad, decidió estar en favor de unos en contra de otros. El problema de esta opción es que, por definición, el presidente lo es de todos los chilenos. Esto es algo que pesará, por ejemplo, para siempre a Salvador Allende, a su historia, cuando dijo que no era presidente de todos los chilenos, y esa frase quedó marcada para siempre. El presidente Boric entonces se ha convertido en un divulgador en primera persona del texto constitucional, pero no de todo el texto, sino de aquellas partes que él estima que son más populares, de aquellas partes que él estima que llevan agua al apruebo. Es entonces un lector, pero un lector selectivo de la Constitución o del proyecto constitucional. Se ha convertido también en una especie de hermeneuta. Es él quien puede dar el correcto significado de las palabras que pudieran resultar con significado más oculto e inentendible del texto que se propone. Así determina como un juez la interpretación adecuada, la correcta doctrina. Quien sostenga algo distinto se convierte en un autor de una fake news. Promover el texto en primera persona puede ser considerado intervencionismo, porque el presidente está para gobernar y no para emplear largas horas en actos proselitistas. Y reitero, son actos proselitistas porque no se informa de todo el texto, sino solo de aquello que más conviene electoralmente, y no se hace una lectura imparcial, recalcando, por ejemplo, las distintas posiciones que hay sobre determinadas normas, sino solo aquellas que son o constituyen la verdad oficial. El PPD, por ejemplo, que es un partido de gobierno, habló de todas aquellas materias, algunas muy fundamentales, que habría que reformar.
De eso, en detalle, como lo hace al leer la norma, el presidente no habla. La información, si eso es o no proselitismo, es sesgada. Pero pasó algo más. El presidente dio a conocer que FONASA dejará de cobrar copago a las personas menores de 60 años que están en los tramos C y D. Estas personas pagan 10 y 20% del valor de la atención. Al decir que ya no van a pagar más, valor cero, al hacer el anuncio, el presidente leyó un artículo referido a la salud de la nueva Constitución. Porque más allá de las bondades de esta decisión, fue el propio presidente quien vinculó su decisión con el texto que se va a plebiscitar. ¿Es que la decisión, por lo tanto, se tomó ahora porque viene el plebiscito? Fue el propio presidente el que estableció el vínculo. Ahora bien, el asunto no es muy elaborado porque es una prueba de que esa política se puede ejecutar bajo la actual Constitución. Hay una minuta del comando del apruebo dado a conocer por ex ante que demuestra la estrecha relación entre lo que dice el comando del apruebo, lo que hay que decir y lo que dice el presidente. Está estrechamente relacionado y es una minuta de coordinación. Pero más allá de todo lo dicho, siempre hay que analizar los asuntos si lo que hace un sector lo podría hacer otro. Si Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo fueran oposición y el presidente fuera de otro sector, por ejemplo Piñera, ¿habrían aceptado que éste hiciera lo que hoy hace Boric? Yo sospecho que ya habrían presentado una acusación constitucional para intentar destituirlo. Y ni siquiera estoy insinuando que eso es lo que hay que hacer con Boric, sino solo quiero decir que hay algo que huele mal en Dinamarca. Todo esto tiene grandes efectos en la política. Ya son muchos los que no solo piensan que en el día 4, o sea, en el día del plebiscito, sino que muchos están pensando en el día 5, en el día siguiente. ¿Qué haremos ante un país intensamente dividido? Porque el presidente, al bajar a la arena bien sucia de la campaña, ya no va a ser factor de unidad. ¿Con qué autoridad, con qué cara, si es que gana el rechazo, va a poder convocar, aglutinar, convencer, guiar para seguir un camino institucional que necesariamente debe llevar a un nuevo texto constitucional? El presidente, para desgracia de muchos, ha decidido jugar el todo o nada. Si gana el apruebo, es posible que sea por un estrecho margen, por lo que de todas maneras estará débil ante la tarea de enorme envergadura de liderar la aplicación de una normativa que para algunos es muy refundacional. Si gana el rechazo, tendremos un presidente liderando una coalición que, derrotada en toda la línea, sin programa y sin liderazgo, no va a tener plan que seguir. Ese intento de liderar la salida institucional llamando él a la elección de una nueva convención no es viable política ni jurídicamente y el poder va a pasar al Congreso. A veces el poder se detenta formalmente, con todos sus protocolos, con todas sus solemnidades, pero es solo eso, porque no hay poder, es algo vacío, infinitamente vacío. Es lo que puede pasar el día 5. El todo o nada de Boric, para desgracia de muchos, no es solo un tema de él, es también de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque hasta ahora, para una mayoría, lo que se va a votar no es lo que dice la papeleta, sino que otra cosa, es rechazar para reformar y es aprobar también para reformar. Fue el PPD, partido de gobierno, pero del llamado socialismo democrático, el que propuso con cierta claridad lo que había que reformar después de aprobar. Algunos en el Partido Socialista estuvieron de acuerdo. Gabriel Boric, un poco balbuceante, también lo insinuó. Se refirió, por ejemplo, al llamado sistema de justicia que había que, ojalá, reformar. Incluso escuché decir a algunos en el oficialismo que si Boric era capaz de liderar a todo el oficialismo y dijera claramente qué es lo que se pretende reformar después de aprobar, pero con claridad, en qué sentido, con precisión, con qué apoyo se cuenta, el apruebo podría dar un gran salto electoral y ganar el plebiscito. Pero eso significa realismo y no el todo o nada. Y la mala noticia para la clase gobernante es que el Partido Comunista no está dispuesto a una operación política de este tipo y el Frente Amplio, en forma oficial, dijo en las últimas horas
que no estaban dispuestos a aprobar para reformar el texto, sino que el detalle se verá en las leyes complementarias, que es algo obvio. El Frente Amplio tiene una posición dura. El propio partido del presidente tiene una posición dura. El todo o nada campea entonces, y se ha resuelto que el acto electoral del 4 de septiembre sea una especie de batalla final. La próxima vez que el presidente hable de reformar o de mejorar el texto constitucional, y yo creo que lo va a hacer, sus palabras sonarán huecas, vacías, insustanciales, sin capacidad de persuadir, salvo a algún incauto. Hay algo más. Ya va siendo claro que aunque se quiera reformar el texto que se propone, se tendrán los mismos cerrojos criticados con razón que los impuestos por Pinochet, los 2/3. De hecho, con la reforma en curso para que haya 4/7 para modificar la actual Constitución, esta Constitución que los rige será más fácil de reformar. Y como los que votan las reformas son los actuales parlamentarios, para una u otra alternativa, una u otra Constitución, es evidente que será más fácil modificar la actual. Eso del todo o nada no está resultando. En esto ha habido mucha influencia del Partido Comunista, que se ha permanentemente equivocado. Ese famoso análisis científico que hace el Partido Comunista de la realidad, ese asunto de la dialéctica imbatible, la tesis, la antítesis, la síntesis, aplicada por el comunista criollo, no funciona, parece. Se equivocaron en el año decisivo y el atentado a Pinochet. Se equivocaron en el plebiscito de 1988. Se equivocaron el 15 de noviembre, que no apoyaron el plebiscito, todo el acuerdo que llevó al plebiscito de entrada a este proyecto o este proceso constitucional. Y se equivocan ahora al redactar una constitución que del 78% de apruebo en el plebiscito de entrada empieza a disputar voto a voto porque decidieron aprovechar la oportunidad de diseñar un país a su pinta, más o menos, teniendo una minoría electoral. El todo o nada no está funcionando. De ganar el apruebo, además se va a producir algo bien complicado. Existe cierto consenso, incluso en las filas oficialistas, que el apruebo para vencer debe imponerse con cierta claridad en la región metropolitana y en la región de Valparaíso y disputar la región de O'Higgins. Del Maule hacia el sur gana el rechazo. El asunto es que puede ganar por porcentajes enormes. Veamos algunos lugares en que Kast obtuvo en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast obtuvo una gran mayoría y son comunas modestas. Ese es el piso del rechazo, la votación por Kast en esos lugares. Yo creo que ahí el rechazo va a subir. A ver, Ercilla, por ejemplo, Kast 57%, Victoria 71%, Tucapel 54%, Traiguén 63%, Tirúa 63%, Temuco 56%, Santa Bárbara en Alto Biobío 64%, Ranquil 58%, Panguipulli 58%, Lumaco 70%, Lonquimay 65%, Zona Pehuenche, Gorbea 68%, Contulmo 69%, todo en favor de Kast. Ese es el piso del rechazo. Yo creo que va a subir en esas comunas. Todo indica que en estos lugares, que son lugares modestos, va a estar Santiago contra las regiones. Una constitución, dicen en esas regiones, de Plaza Ñuñoa, una constitución contramayoritaria. Un presidente partisano, como se ha transformado, podrá aplicar esta constitución, que insisto, podría ser ampliamente contramayoritaria, en amplias zonas sureñas, donde se sentirá con fuerza, porque ahí sí que se va a sentir la plurinacionalidad, la entrega de tierras, las expropiaciones para entrega de esas tierras, la autonomía territorial con autogobierno, el doble sistema de justicia. La apuesta de Gabriel Boric del todo o nada es de un riesgo enorme, posiblemente no dimensionado en el Palacio de Gobierno. El gobierno además está con muchos problemas. Y que Siches, como dicen en política, está pedida. En cualquier instante sale del Ministerio del Interior porque mete la pata cada rato. La última fue en el Congreso, hace algunas horas, donde después de darse un gustito, tuvo que pedir perdón a la derecha en un acto bien poco digno. Ya no aprendió si es que es aceptable que el Ministerio del Interior sea un lugar para aprender. Los ministerios de Justicia, de Salud, de Relaciones Exteriores
son en estos instantes extremadamente débiles. Y además la delincuencia está rodeando la moneda, me refiero a la delincuencia común, que mata, que acuchilla a metros del palacio. Lo hemos visto en las últimas horas. Ike Siches y Giorgio Jackson dijeron que las declaraciones de Héctor Yaitul son solo opiniones, son ideas, y defendieron la posición de que el gobierno no persigue ideas, que Yaitul diga lo que quiera. Y después, por esas mismas declaraciones a las que se referían, no por otras, el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado. A ver, ¿hay algún ministro competente? ¿Hay algún ministro que se haga cargo? ¿Hay asesores competentes para que se meta la pata hasta tan al fondo, digo yo? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, además innovó. Ahora, agregar un día feriado es irrelevante en el crecimiento, como que da lo mismo. Este es el primer ministro de ese sector, Hacienda, que dice esta lindura. Y es el ministro serio del gabinete, pero que ya se sabe que no le gusta cumplir la ley de presupuesto. En medio de la campaña y de una situación política y económica muy compleja, con inflación y con restricción económica evidente, con una disminución en el consumo, en las ventas del retail, en las ventas de casas y departamentos, con personas que comienzan a vender sus autos, ha aumentado muchísimo la cantidad de autos en venta y nadie los compra además, y con una caída en la venta de combustibles, con una posible recesión a puertas, sorprende que el gobierno siga dándose gustitos. Claudio Grossman fue agente chileno en el juicio contra Bolivia. Es hijo de padre perseguido por Pinochet, torturado. Él fue un jovencísimo funcionario del gobierno de Salvador Allende. Estuvo exiliado. Ha hecho una exitosísima carrera internacional en Estados Unidos, donde no es fácil, es un reconocido internacionalista. Es respetado por todos, por moros y cristianos. Con la muerte de un juez brasileño, se abrió un cupo para un magistrado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Chile no tiene un juez ahí hace 67 años. Claudio Grossman podía ser nuestro candidato. Heraldo Muñoz, hombre de gobierno, con gran experiencia internacional, un paladín del apruebo, dijo no entender las razones del silencio del gobierno para no impulsar o apoyar esta candidatura. A medida que crecían las voces, la canciller habló y en forma oficial dijo que Grossman, que reitero, ha prestado importantes servicios a nuestro país, no era nuestro candidato, que el gobierno no iba a impulsar su candidatura, que preferían una todavía incierta candidatura en un organismo de derechos humanos de la ONU. A Grossman no le perdonan dos cosas. Primero, que haya sido mapo, o sea, de la antigua concertación, a la que menosprecian, salvo cuando hay que pedir votos. Y no le perdonan que haya apoyado profesionalmente a la UDI en la petición de extradición de Sergio Galvarino Apablaza desde Argentina, el comandante Salvador, acusado de participar en el asesinato de Jaime Guzmán. Grossman lo hizo por principios, porque él cree que nunca se justifica un asesinato. Pero el gobierno, que de rencores y cuentas sabe, todo esto no lo dejó pasar. Porque las cuentas y el blanco y negro, como en el plebiscito, están cambiando. Da lo mismo las otras urgencias que podrían flexibilizar algunas cosas. Y así estamos jodidos. Bio Bio TV,